Vamos con nuestro último entrevistado, está ya listo Hernán Ulloa, él es uno de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, institución que en este momento se declara totalmente inactiva, dice paralizada la institución porque no han aprobado, cuatro consejeros no aprobaron el presupuesto del 2022 y el plan anual de contratación. Un problema más en el Consejo de Participación Ciudadana y un elemento más para que quienes están en contra de la institución digan que tiene que desaparecer porque no cumple con sus objetivos. Hernán Ulloa, ¿cómo está? Buenos días. ¿Y cuál es su punto de vista sobre la situación que está viviendo la institución? Muy buenos días, Janet. Un gusto estar invitado a su programa. Le agradezco porque va a servir para aclarar algunas dudas que quedan en la ciudadanía. Indudablemente es un desprestigio más a la institución que me toca en este momento servir. No es verdad lo que dice la señora presidenta. La señora presidenta en este momento se ha quedado sin mayoría dentro del Consejo de Participación Ciudadana. Y la forma de tratar de tapar las inacciones u omisiones de parte de ella es justamente trasladar a un escenario político y no técnico. Quiero dejar en claro de que la única persona dentro del Consejo de Participación que tiene la facultad para convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias es la señora presidenta. Si ella menciona que no se aprobó un presupuesto, ella tiene la obligación de convocar a las sesiones lo más pronto posible para que se apruebe. Pero aquí no se trata solamente de eso, Janet. Se trata de que la señora presidenta está mintiendo y aparte está generando un pánico al interior de la institución, porque son muchos los funcionarios que luego de sus declaraciones irresponsables están preocupados de que efectivamente no se les pague el sueldo. Y eso de ahí no tiene absolutamente nada que ver con lo que está pasando. Le explico brevemente. En octubre se aprobó la proforma presupuestaria para el año 2022. Según lo que determina la Constitución y la Ley de Finanzas Públicas, la señora presidenta tenía que haber convocado hasta el último día del año pasado para aprobar este presupuesto. La señora presidenta no ha cumplido con sus funciones porque ella es la que tiene que convocar y no lo ha hecho dentro del tiempo que manda la ley y ahí existe un incumplimiento por parte de ella. Respecto al presupuesto anual de contrataciones, la señora presidenta tenía por ley hasta el 15, ella como presidenta, como la representante ejecutiva de la institución, tenía hasta el 15 para enviar este presupuesto. Pero ¿qué pasa? Que a ella le llegan los informes de los diferentes departamentos en la fecha 5 y 7 de enero, pero resulta que ella convoca el último día. Y lo peor aún es que a nosotros como consejeros no nos entregan los documentos de soporte para verificar si en ese esquema escueto que nos entregan a nosotros como un informe, efectivamente los documentos de soporte respaldan la información que consta en él, porque se trata de la aprobación que se va a manejar fondos públicos y por responsabilidad ante el país tenemos que tener en la mano la información adecuada para tomar decisiones motivadas. Janet, lo que está ocurriendo dentro del Consejo de Participación y no solamente en este aspecto de la aprobación del presupuesto es que en muchas de las sesiones se presentan informes pero no presentan los documentos de soporte. Esto es más o menos como que usted fuera mi secretaria y yo el fiscal tenga que ir a una audiencia, pero usted no me entregue o me oculte la carpeta, el expediente. Entonces, ¿cómo yo voy a sustentar en la audiencia? Eso es lo que pasa en el Consejo al interior. La señora presidenta no nos entrega la información necesaria para poder tomar votación. Y esas fueron las observaciones que hemos dado en torno a la discusión respecto de este plan anual de contratación. Sobre la falta de documentación, sobre que no tenemos los soportes adecuados para poder tomar decisiones debidamente motivadas y porque también esa sesión la convocó en contra de lo que establece el reglamento de funcionamiento del Pleno del Consejo de Participación, que dice que las sesiones extraordinarias deberán ser convocadas con 48 horas de anticipación. Pero la señora presidenta, como se le cae el tiempo porque no cumple con sus funciones, convoca del día 13 al día 14. Entonces, ¿cuál era el resultado de esa decisión tomada por el Pleno?
simplemente no tenía validez jurídica. Entonces existen muchos problemas alrededor que lastimosamente ella está aprovechando, producto de que no se quedó sin mayoría, está aprovechando sacarle un provecho político y mucho menos y mucho más aún, lo más peligroso, está anunciando respaldos en la Asamblea Nacional para tratar de iniciar procesos políticos en nuestra contra, siendo que nosotros por prudencia hemos tomado las decisiones y necesitamos justamente los documentos de respaldo para sustentar nuestra votación. Ahora, pero que de Hernán, aquí se traslade a generar un pánico al interior del Consejo de Participación Ciudadana me parece desastroso por parte de la autoridad principal, que es la señora presidenta. En la práctica, mientras estos desacuerdos y estos cuestionamientos se debaten dentro de la institución, en la práctica tenemos que tenían que haber cambiado a los dos de los 5 miembros del Consejo Nacional Electoral y no lo han hecho. Que tenían que elegir un nuevo controlador y no lo han hecho. Y eso, como dije al inicio, alimenta las voces de cuestionamientos en contra de la institución, porque hay que entender que todas estas situaciones, actitudes y desencuentros entre los miembros de la institución lo que hacen es golpear justamente la institucionalidad y la credibilidad y alimenta las voces de que esta es un organismo que tiene que desaparecer. ¿Cuál es su opinión? Janet, el Consejo de Participación Ciudadana es una institución noble. Realmente tiene que fomentar la participación ciudadana para que se haga un efectivo el control social. ¿Qué es lo que pasa? Que lastimosamente la designación de autoridades generan muchos intereses de orden político y económico, sobre todo en la designación de la máxima autoridad de la Contraloría General del Estado, que yo considero es el servidor público más importante dentro de la administración pública, porque a través de un buen contralor o un mal contralor, o se puede hacer un buen trabajo, o se puede utilizar como una herramienta de chantaje y extorsión para los servidores públicos, y también una herramienta máxima de corrupción. Entonces, por eso es el interés que existe en torno a esta designación. Ahora, ¿por qué no se han designado las autoridades y no se han cumplido con las fechas? Bueno, hemos vivido momentos difíciles en el Consejo de Participación, primero con una ola que buscaba su desaparición, luego con la reducción del presupuesto, luego entramos a una pandemia, no había la facilidad para poderse instalar, teníamos que hacerlo vía telemática, y todo esto ha implicado tropiezos en el normal desarrollo de los concursos. Ahora, esto de aquí se agrava con la serie de pugnas que existen al interior, por un lado, queriendo dirigir los procesos hacia determinado lugar por parte de una anterior mayoría, y por otro lado, la minoría conformada por los que somos de profesión abogados y somos consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, que hemos estado defendiendo la legalidad y la institucionalidad, defendiendo la seguridad jurídica y la transparencia de los concursos y quejándonos a viva voz de cada una de las irregularidades. Le voy a enumerar: la mutilación del reglamento de la Contraloría General del Estado, luego de que se hizo la pantomima de que se socializó con la ciudadanía. Y luego regresa y simplemente se mutila con una hoja no motivada. Eso de ahí ocasionó que la consejera María Fernanda Rivadeneira solicite vía judicial en una acción de acceso a la información pública la información del debate de ese proyecto, porque ni a nosotros que somos consejeros y debemos tener la información en nuestros despachos, no se nos ha entregado hasta la presente fecha. Luego tenemos la designación arbitraria de un defensor del pueblo encargado que no cumplía con los requisitos de amplia trayectoria en defensa de los derechos humanos, como lo manda la Constitución del Ecuador. Peor aún, una persona cercana a la presidenta del Consejo de Participación que no podía ser designada porque la ley prohíbe el conflicto de interés. Pero aquí viene algo muy importante. La señora presidenta ha dicho a viva voz en varias entrevistas que ella ha tenido que dejar inclusive su permiso de lactancia para reintegrarse a las funciones. Por supuesto, deja el permiso de lactancia para venir a designar al defensor del pueblo encargado, a un amigo. Esa es la realidad. Ella no se iba a perder jamás de la designación de esta autoridad y dejar a la persona suplente para que vote por ella. Esa es la realidad de lo que pasa. Luego viene una reforma al reglamento de comisiones ciudadanas de selección, donde la ley mencionaba que el equipo técnico que va a revisar las carpetas de los comisionados esté conformado por un delegado de cada consejero.
para que todos tengamos un observador al interior de las comisiones ciudadanas de selección y podamos revisar los documentos. Lo que ellos han hecho en su reforma es que el pleno decide el equipo técnico, claro, un pleno que decidía en aquel momento la mayoría, y nos dejaron absolutamente a ciegas, sin ningún documento en nuestro despacho para poder decidir. Entonces, ¿de qué se está quejando este momento si lo que nosotros estamos buscando es transparentar y seguimos en esa línea por más que somos mayoría? Y ahora ella se ha inventado de que existe un boicot al interior para estropear los procesos de designación de autoridades y mucho más allá, irnos en contra de la propia institución y de los funcionarios para evitar que se paguen los sueldos o que se pague al seguro social y no tengan las prestaciones del IES, etcétera. Entonces ella está mintiendo y está cayendo en una gravísima afirmación que no es tal, porque el presupuesto, la reforma presupuestaria ya fue aprobada en octubre del 2021 y no va a afectar en lo absoluto el pago de los sueldos. Consejero, pero ¿y cuál es el superpoder que tiene la presidenta? Digamos, este es un cuerpo, no sé si se puede denominar colegiado, es decir, no hay una superpresidenta o un superpresidente que puede tomar decisiones de manera individual, a pesar de que ni siquiera tiene la mayoría. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Por qué no actúan como consejo, como consejeros, para ponerle el paro? Porque todo lo que usted está describiendo son una irregularidad tras otra, errores e irregularidades voluntarios o involuntarios por parte de la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana. La realidad es que el Consejo está paralizado. Esa es la realidad. No están cumpliendo con su deber y eso los expone cada día más a ser sometidos a un juicio político en la Asamblea Nacional por no cumplir sus funciones. Es decir, ¿cómo ponerle fin a estas pugnas, consejero? Nosotros hemos mencionado, yo créame, he tratado de ser lo más diplomático posible, porque dentro del escenario de discusión se encuentran damas. Entonces yo no puedo dirigirme con algún tipo de discurso que no sea conciliador. Pero por más que he tratado de que entren en razonamiento, de que tenemos que defender la transparencia, de que hay que cumplir con la ley, el escenario era difícil, con una presidenta que es la que tiene que convocar a las sesiones del Pleno, la que suspende las sesiones del Pleno, la que convoca, y con una mayoría, era realmente un problema. Ahora que la señora presidenta se ha quedado con minoría, imagínense lo que está ocasionando, generando un caos o un pánico al interior del Consejo de Participación Ciudadana, porque es lo que le toca. Pero la ciudadanía y los funcionarios del Consejo de Participación Ciudadana deben tener claro que si no se dan los procesos o no se toman decisiones dentro del Consejo de Participación, es porque la señora presidenta no convoca las sesiones para tomar decisiones. Mire, desde el 5 a recién el día de hoy se va a tratar nuevamente la aprobación del reglamento para designar al superintendente de compañías. De octubre del 2021 a el documento para tratar para aprobar el presupuesto de la entidad en el año 2022. Entonces estamos hablando de que la presidenta, cuando de repente se queda sin mayoría o se quedaba sin mayoría, suspendía las sesiones, o cuando no era conveniente para ella, suspendía las sesiones y las reinstalaba cuando le daba la gana. Este es el problema que tenemos al interior del Consejo de Participación Ciudadana, porque lastimosamente el reglamento de funcionamiento del Pleno sí le da a ella bastantes facultades para que pueda hacer y deshacer como lo ha hecho hasta ahora. Ahora, consejero, digamos, esto de Consejo de Participación Ciudadana, de ciudadana es lo que menos tiene. Usted mismo lo ha descrito, tiene un montón de intereses políticos y yo quisiera preguntarle directamente, ¿quién está detrás de Sofía Almeida? ¿A quién obedece Sofía Almeida y cuáles son los intereses que la ponen, digamos, a decidir si convoca o no convoca de acuerdo a sus conveniencias? ¿Conveniencias suyas particulares propias de intereses personales o a qué grupo político o a qué, no sé, a quién responde Sofía Almeida? Le voy a responder de otra forma, estimada Janet. No quiero generar una confrontación con algún movimiento o partido político, si es que no tengo yo las pruebas en mis manos. Pero vamos a los hechos. Yo no recibí ningún apoyo de ningún movimiento o partido político en la candidatura para ser consejero del Consejo de Participación Ciudadana. Es decir, no salí en ninguna polla electoral. Si usted va a fijarse en estos momentos, en los momentos de la designación, que es una debilidad para el Consejo de Participación Ciudadana, usted verá que de manera coincidente
los consejeros que conformaron una mayoría en su momento, menos la consejera Estupiñán, habían salido en pollas electorales de movimientos y partidos políticos. Entonces a mí me lleva a concluir que son ellos los que se quejan de las injerencias políticas, pero son ellos los que reciben quizás injerencias o llamadas de las personas que los beneficiaron con salir en la polla. Eso es lo que está ocurriendo, esa es la realidad. No nosotros, porque dicen que hay injerencias por parte de agentes externos, de funcionarios de gobierno, de funcionarios de miembros de partidos políticos, pero yo le digo categóricamente, yo no recibo ningún tipo de presión y cada una de las acciones que he tomado, decisiones dentro del Consejo, ha sido motivado en defensa del derecho, en defensa de la transparencia. Ese es el cargo para el cual fue elegido, sin ningún tipo de presiones, sin llamadas telefónicas, sin directrices. Ahora, si eso pasa con ellos, estoy seguro que puede ser el escenario real. Perfecto. Le agradezco, abogado Hernán Ulloa, por contarnos todo lo que está sucediendo al interior del Consejo de Participación Ciudadana, que entre las cosas indignantes e inaceptables que han sucedido y que pues han trascendido a lo público, es que entre las estrategias que tiene Sofía Almeida para suspender las sesiones está decir que se le acabó el Internet, que tiene problemas con el Internet y suspende las sesiones de esa manera, que es totalmente inaceptable porque nadie le cree. Pero pues como digo, lamentablemente, y aunque no hay como generalizar, pero el Consejo de Participación Ciudadana de ciudadano tiene poco y de político tiene mucho. Y por eso, digamos, al haber reducido de la Asamblea Nacional, que por lo menos ahí hay 137 que algo pueden, pues, digamos, conversar o analizar para poder elegir a una autoridad, ahora, digamos, esa discusión de 137 se ha reducido a 5, con claros intereses políticos, no de todos, pero quizás sí de la mayoría. Y eso vuelve sobre la mesa lo que le dije al un inicio, el análisis y toma fuerza el cuestionamiento en contra de la institución y la solicitud de que el organismo desaparezca. Pero bueno, esta es una discusión que va para largo. Gracias, consejero, por estar esta mañana con nosotros contándonos lo que está sucediendo. Ojalá pudiera estar Sofía Almeida aquí para que pueda responder a estos cuestionamientos. Vamos a llamarla, a ver qué dice. Gracias, Hernán Ulloa, que tenga un buen día. Mientras yo esté en el Consejo de Participación Ciudadana, no dude que mis actos van a estar enfocados a enaltecer la institución que me ha tocado servir este momento. Gracias, consejero. A ustedes también que tengan un excelente día.